divertículos y pólipos de colon. Ya hemos hablado de divertículos de esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, ahora nos toca el colon. Y es casi lo mismo, ¿ya? Pero algunas cositas varían. Bueno, la diverticulosis se refiere a la presencia, como dice, colónica de bolsas saculares de 0,5 a 1 centímetro que reciben el nombre de divertículo. Como lo hemos visto, pero en el colon generalmente no son como en esófago, como en duodeno, que muchas veces son grandes los divertículos, igual en el intestino delgado. En colon generalmente son pequeños, aquí hasta 1 centímetro nada más, ¿ya? Los que se ubican entre la tenia mesentérica y antimesentérica. ¿Ya? El 95% se encuentran en el colon sigmoide. La mayoría de los divertículos vamos a encontrar el sigmoide y una minoría vamos a encontrar distribuidos en el resto. Es muy difícil que haya divertículos en colon y no haya el sigmoide. Es más frecuente que haya solo el sigmoide y en el resto del colon no haya, ¿ya? O que haya en el sigmoide y en todo el, ¿ya? Y en todo el intestino. Entonces puede ser localizado solamente a sigmoide, a veces solamente el sigmoide y colon descendente, y al transverso y el ascendente ciego no tienen divertículos, ¿no? Entonces eso es más frecuente. Como le dijimos anteriormente, adquiridos y congénitos tenemos. Los adquiridos son comunes, consisten en divertículos múltiples que son falsos también, ¿ya? Y fue pregunta de examen lo que le solo incluye la capa mucosa y la capa muscular de la mucosa a través de la pared del colon, ya son de tipo pulsión. Entonces esos son los falsos. Y los verdaderos son un divertículo verdadero ciego o del colon ascendente, el cual está formado por todas las capas del intestino. Los divertículos verdaderos no se presentan en colon izquierdo, generalmente se presentan en colon derecho y es único solamente. Nada más no pueden haber múltiples, ya, es un poco más raro a no ser que se encuentre una enfermedad específica, ya. Entonces así vemos los divertículos a nivel de colon. En la colonoscopía se ven como unos orificios hacia el colon que comunican a los divertículos. Pueden estar llenos de materia fecal, lo cual hace que se puedan infectar, ¿ya? Entonces son proyecciones saculares de la mucosa que atraviesa la capa muscular de la pared del colon, ¿ya? Y causan síntomas al inflamarse o sangrar o perforarse. Son raros en menores de 40 años, ¿ya? Y son más frecuentes después de los 60 años. En ancianos y en mujeres es más frecuente, ¿ya? Y aquí podemos ver, como digo, la parte del colon sigmoide, muchas veces el colon ascendente, son las partes más afectadas. Puede llegar uno que otro al colon transverso y puede ser que ya no haya en el resto del intestino. Y aquí vemos un colon por enema o un enema de varios donde se puede ver la presencia de divertículos, ¿ya? Igualmente otra imagen que nos muestra, ¿ya? ¿Cómo se presenta la divertícula? Puede presentarse en cualquier parte del segmento del colon, el sigmoide, y el sigmoide es el sitio más común, ya donde están los divertículos. Se dice que los divertículos del lado izquierdo producen inflamación, diverticulitis, y los del lado derecho es más frecuente que sangre, ¿ya? Esa es una teoría que se tiene. Se produce una hipertrofia muscular secundaria a las alteraciones de la motilidad intestinal. Ya hay una dieta escasa en residuos, o sea, una dieta pobre en fibras, predispone a esto también. Ya el estrés emocional y la pared se puede ir deteriorando con la edad, se vuelve más flácida, los músculos del colon más flácidos, lo cual permite que se produzcan ya estas herniaciones de la pared, de la mucosa, produciendo los divertículos, ¿ya? Según la anatomía patológica pueden ser intramurales y extramurales. ¿Qué significa? Intramurales son los que son hacia adentro, ¿ya? Inflamados hipertónicos corresponden al estado periverticular, ¿ya? O prediverticular. Los extramurales, también llamados hipotónicos, estos crecen de tamaño y adoptan la forma de una bolsa o saquito, ya que son los que se presentan.
Desde un punto de vista de emergencia del colon, los extramurales pueden ser cubiertos por serosa, apéndice diploico o mesenterio. Esto puede estar cubierto, la bolsita a veces encima tiene, ¿ya? ¿Cuál es la manifestación anatómica más temprana? Es la diverticulitis, la inflamación, ¿ya? O hiperplasia linfoide de la puntita, ya como el apéndice, del divertículo asociado con la presencia de materia fecal retenida en la luz. Estos tienen un diámetro de 0,5 a 1 centímetro y existen también divertículos grandes que pueden medir de 3 a 5 centímetros, pero generalmente no encontramos esos divertículos, ¿ya? El 80% de las personas con divertículos, o sea, hay que diferenciar entre diverticulosis y diverticulitis. La diverticulosis es la enfermedad del paciente que presenta divertículos. Tiene usted una diverticulosis. Las diverticulosis llevan a diverticulitis. ¿Ya? Entonces el 80% pueden ser asintomáticos, o sea, no saben que tienen divertículos. Muchas veces nosotros hacemos un estudio de colonoscopía por cualquier otra cosa, por hemorroides, y encontramos pacientes con divertículos. Pueden presentar otro el síndrome del intestino irritable, ya dolor abdominal, distensión, cambio en el hábito intestinal, o sea, al baño más seguido, más frecuente, ¿no? O puede haber estreñimiento también, ya dependiendo de las características que haya tenido ese paciente, ¿ya? Entonces, generalmente el paciente por lo que más recurre a la consulta es por dolor. El paciente refiere un dolor en el lado izquierdo. No hay muchas cosas que puedan doler en el lado izquierdo. Lo más frecuente es que se tiene que pensar cuando el paciente se siente unos dolores por esta parte, doctor, me duele, a veces como algunas que me duele. Hay que pensar que ese paciente puede tener una diverticulosis y está pasando por un cuadro de diverticulitis. Entonces se puede llegar a un diagnóstico en forma accidental realizándose una colonoscopía, un edema de un enema de radio o enema varitada en pacientes donde se sospecha un colon irritable, una colitis espástica, ya que el paciente dice bien y dice tengo diarrea o no sé qué pasa, o tengo mucho estreñimiento, y le hacemos un estudio y nos encontramos con esto, ¿ya? A través de una sigmoidoscopía flexible también se puede hacer. Entonces, dentro de la sigmoidoscopía, pues vamos a ver estas imágenes, ¿ya? Una imagen, ya donde se ven las imágenes oculares de los divertículos, ¿ya? Igualmente, aquí otra imagen de un divertículo en colon, ¿ya? Y estas son esta es una imagen que esta corresponde sobre todo a dilataciones, pero de las extremidades de la arteria, una arteriografía que nos puede ser útil para el diagnóstico de los divertículos sangrantes. Entonces, cuando hacemos la arteriografía, podríamos ver en la zona del colon la fuga de sangre que nos indicaría que hay un divertículo sangrante. Actualmente se utiliza la tomografía, existe un estudio que se llama la colonoscopía virtual, que es muy bueno, que está reemplazando al colon por enema inclusive, porque a través de tomografía pues hacemos una tomografía del colon contrastado con aire que se inyecta al colon y se saca la tomografía y nos sale todo el intestino bonito. Lo que tengo aquí es una colonoscopía virtual. Ya, entonces vamos a ver al intestino en todas sus dimensiones y la presencia de los divertículos, ¿ven? Como se pueden ver. Y es un estudio más fácil de realizar que un colon por enema y nos muestra imágenes mucho más claras y más precisas que un colon por enema, ¿no? Aquí hay una colonoscopía virtual, pero por dentro. Aquí lo estamos viendo por fuera y esto es por dentro. Estas imágenes nos dan muy similares a la de una colonoscopía hecha con el colonoscopio, ¿no? Ya, entonces aquí vemos ya imágenes diverticulares, todos esos son divertículos, ¿ya? Igualmente, aquí ven esa superficie irregular del colon, todos esos son imágenes, y aquí hay uno bien visible, ¿ven? Muy bonito. Bueno, también la gammagrafía se utiliza para detectar sangrado, también divertículos sangrantes. Cuando hay un sangrado se hace una gammagrafía arterial y podemos ver ya de la salida de sangre en la zona donde esté, aquí hay un divertículo sangrante, también otra imagen, ya igualmente hemorragia, ya
¿ya? Divertículos, ¿ya? ¿Cuál es la sintomatología clásica de la diverticulitis aguda? El dolor. Dolor en la zona ya donde está el divertículo inflamado, ¿ya? Puede haber fiebre también, ¿ya? Puede estar los ruidos hidroaéreos disminuidos y algún síntoma que el paciente refiere como si tuviese una infección urinaria, pero eso sobre todo se produce cuando se producen las fístulas colovesicales. O sea, el divertículo se puede unir a la vejiga, se puede unir a la vagina, se puede unir a la parte intestinal, ¿ya? y producir fístulas. Muy frecuentes son las fístulas, ya las colovesicales, ¿ya? Otras veces hacen fístulas colocutáneas. El divertículo se pone en la pared posterior del colon, se perfora ahí, ya inflama la pared y hace un absceso. Entonces uno ve que el paciente tiene un absceso grande, un absceso retroperitoneal, ¿qué será eso? Y un divertículo perforado, ya que uno lo abre y se drena y después se forma una fístula colónica, ¿no? Por los divertículos que producen fístulas. Pues las estenosis de colon también son frecuentes, las diverticulosis, porque generalmente cuando la diverticulosis es múltiple, hace que el colon se vaya a estrechar y volviendo fibroso. Y después se vuelve como una tira fibrosa muy delgadita, muy difícil de manejar, ¿ya? Puede producir como sangrado y peritonitis y se perfora libremente la cavidad abdominal como si fuera una apendicitis aguda simple, ¿ya? Aquí hay otra imagen, ven esa imagen llena de divertículos, aquí unos cuantos todos, pero ven aquí, esta imagen llena de divertículos, ¿ya? Aquí está. ¿Ven? Todo eso son divertidos, ¿ya? Aquí. Mi batería ya está pidiendo auxilio. Ya hay esa imagen. Aquí ven, miren. Esta es una imagen muy típica. Y como ven, lo ven aquí el colon normal así. Lo ven el colon normal, pero digamos la parte del descendente y sobre el sigmoide. Y ven cómo está de atrofiado ese colon, se vuelve un colon muy duro, no es distensible, y cuando nosotros sacamos esto tenemos que buscar un intestino sano que no esté retraído para poder hacer, digamos, una colostomía, si tenemos que hacer una colostomía, porque este intestino es malísimo, un intestino que está muy alterado. Aquí tenemos otra imagen, diverticulosis. Es una patología muy frecuente, por si acaso, se encuentra bastante. Y esta es un tema tipográfico, ya, porque divertículos bastante grandes que casi no se encuentran de esa forma. Acá hay divertículos también, divertículos con contenido de materia fecal en su interior, ¿ya? Entonces las complicaciones son iguales que en todos los divertículos que vemos, puede producir diverticulitis, perforación y hemorragia. La diverticulitis generalmente es un proceso inflamatorio, es por la inflamación del divertículo sin absceso, ¿ya? Sin peritonitis, sin sepsis, ¿ya? Normalmente la diverticulitis se hace tratamiento médico, ¿ya? El paciente con tratamiento médico puede superar la diferencia en la perforación o la hemorragia. La perforación de un divertículo puede producir o una peritonitis generalizada o una peritonitis localizada, un absceso retroperitoneal, que son las causas ya de la perforación. Cuando se perfora un divertículo puede perforarse espontáneamente, pero si hacemos una colonoscopía, ya en un momento donde hay un proceso inflamatorio, una diverticulitis, y ese divertículo está inflamado, al insuflar aire con la colonoscopía lo reventamos. ¿Ya? Por eso es que cuando hay diverticulitis no se aconseja hacer colonoscopía, porque es preferible hacer una tomografía, ¿ya? Hemorragia puede producirse por la erosión de la pared cuando hay una arteria ya dentro del divertículo y empezar a sangrar, ¿ya? Esta puede ser moderada, un sangrado moderado que inclusive para espontáneamente, o puede ser un sangrado masivo que puede poner en peligro la vida del paciente, ya por sangrado. Y el problema es que cuando hay múltiples divertículos es muy difícil encontrar cuál está sangrando. A veces no se lo puede ubicar, ¿ya? El que está sangrando, igual que la diverticulitis.
no vamos a pillar cuál divertículo es el inflamado cuando hay múltiples divertículos. ¿Ok? Y bueno, aquí hay una fístula, dice fístula recto vaginal, del recto a la vagina por un divertículo. Aunque las fístulas recto-vaginales, lo más frecuente que se produzcan es por pacientes que han tenido niños muy grandes y partos normales. Entonces, el tabique recto-vaginal se adelgaza mucho, ¿ya? Y su fibra se desgarra, queda una zona muy débil, ¿ya? Que inclusive puede desgarrarse, perforarse y ya no cierre, produce esa comunicación entre la vagina y el recto, ¿ya? Eso es muy frecuente, este tipo de fístula en esos casos, ¿ya? Divertículos. El tratamiento, la diverticulosis asintomática, ¿qué es lo que tenemos que hacer solamente? Un aumento de la fibra en la dieta. El paciente que le encontramos divertículo, que no tiene ningún problema, no le duele, principal es dieta, solamente dieta. Dieta rica en fibra y dieta baja en carnes rojas, ¿ya? Evitar las carnes rojas y bastante fibra, pan integral, fibra con verduras que tengan fibra, o sea, alimentos que tengan residuos, porque hacen eso que la materia fecal sea más esponjosa, ¿no? Y el consumo de bastante agua. Los sintomáticos siguen una pausa parecida, pero cuando está la diverticulitis aguda, ahí se evita caer en una dieta rica en fibra. Cuando el paciente está con diverticulitis, y no solamente dieta líquida, líquidos claros, ¿ya? Que toma durante unos días ese paciente, se necesita usar antibióticos, ya se necesita utilizar alimentos que disminuyen la inflamación, ya la inflamación intestinal, ya, y el arruido es un medicamento que se utiliza también en estos casos que favorece la armonía de la motilidad intestinal y actúa ciertamente como antiinflamatorio, ¿ya? No está justificada la cirugía si no hay complicaciones de una enfermedad diverticular. Si con tratamiento utilizamos qué antibióticos utilizamos, que no usamos antibióticos en estos casos, ya la rifamicina es el más utilizado, se puede usar metronidazol, se puede usar clindamicina, pero la rifamicina es un nuevo antibiótico que ha salido, ya que se utiliza bastante. La rifamicina de 400 miligramos se utiliza 2 veces al día en estos casos, ¿ya? Cuando hay una complicación, ya sea por perforación, ¿ya? O porque hay un sangrado, ¿ya? Y no se puede controlar y es necesario hacer un tratamiento quirúrgico, lo que se tiene que hacer, como es emergencia, se hace una cirugía de Hart. Si los divertículos están limitados al colon sigmoide, se hace una sigmoidectomía más una colostomía terminal, que es la cirugía de Hart. Cuando la diverticulosis es múltiple y es en todo el colon y es de emergencia, hay que sacar todo el colon, lamentablemente, porque un divertículo que dejemos, ese puede dar problema, ¿ya? Entonces se tendría que sacar todo. Y si es una cirugía de emergencia, muchas veces se tiene que dar una ileostomía, ¿ya? El ileo terminal, y se retira todo el colon. ¿Por qué no justifica operar a un paciente de emergencia una diverticulosis? No sabemos cuál es el divertículo, está dando problemas, cuál es el inflamado, cuál es el que está sangrando, o por último, si se perforó, esperar que sea el perforado de las partes sigmoides, ¿no? Y que no haya más divertículos en el resto del cuerpo. El tratamiento, ¿ya?, de la diverticulosis generalizada es colectomía total. No hay otro tratamiento, ¿ya? Si es solamente el sigmoide, el colon sigmoide, ahí vemos, ¿ven? Divertículo. ¿Ya? ¿Me explico? Ahí vemos los divertículos, y aquí se los ha cortado así, ahí se los ha cortado, y quedan unos anillitos, y se puede ver la luz del colon con los divertículos con materia fecal. ¿Okay? Y al contrario, otra patología que encontramos en el colon son los pólipos. ¿Y qué son los pólipos? Al igual que en el estómago, al igual que en el duodeno, son mucho más frecuentes a nivel del intestino grueso del colon, ¿ya? Y es cualquier masa de tejido que procede de la pared intestinal y profluye la luz.
Pueden ser pediculados, cuando tienen su pedículo y allá está la bolita en la punta del pólipo, ya cuando tiene un cuellito, ¿ya? Sésiles, cuando son planos, no tienen cuellito, son levantamientos solamente, ¿ya? Y su tamaño varía de 1 milímetro a varios centímetros y pueden ser únicos o pueden ser múltiples, ¿ya? Y aquí vemos un pólipo pediculado. Sale de la pared, tiene su pedículo, sus cuellitos, ¿ya? Y ahí en la punta está el pólipo. Estos son más fáciles de tratar porque con colonoscopia uno entra con colonoscopio, le mete un lacito aquí, lo agarra aquí, es un lazo de metálico y los quema y los corta. Y salen toditos los pólipos. Y ya uno lo estudia. Lo estudia qué tipo de pólipo es para ver si tiene una lesión maligna o premaligna o un pólipo que puede ser. Entonces ven, le están poniendo el lacito ya para poderlo extirpar, ya, láser, además, ya. Entonces hay diferentes tipos de pólipos, se clasifican en 4 grupos según Morrison histológicamente, y tenemos los pólipos neoplásicos adenomatosos, que pueden ser tubular, velloso, túbulo velloso mixto, los amartomas, que es la enfermedad de Peutz-Jeghers y la poliposis juvenil, ¿ya? Los tipos inflamatorios son los pseudopólipos, pólipos linfoides benignos, y los hiperplásicos o metaplásicos. Esta variedad de pólipos pueden ser únicos o múltiples. Entonces, esa es la variedad de los 4 tipos de pólipos que existen, ¿ya? Y hay una enfermedad, la poliposis familiar también, que se presenta, Peutz-Jeghers, se presentan múltiples pólipos en el intestino. ¿Cuál es el problema de esto? Que no se puede extirpar. Hay que sacarlo todo del intestino, no se puede extirpar. ¿Por qué? Porque pueden tener tendencia a degenerarse, ¿ya? Y producir un cáncer, ¿ya? Aquí no se ve muy claro un pólipo que han extirpado. Aquí la imagen del pólipo que es pediculado, como un pedículo, para que se pueda sacar el pedículo. Igualmente otro pólipo pediculado, ¿ya? Aquí, esto es después de la extirpación, ¿sí? Ya lo han cortado, lo han quemado. Este es el asa que se le pone, se lo ahorca y se lo quema. Tiene corriente esto, como un bisturí, un electrobisturí, lo saca, ¿no? Aquí hay una poliposis juvenil, múltiples pólipos, ¿ya? Y dentro de piopatogenia, los pólipos adenosos se producen en el recto y colon sigmoideo, y su frecuencia disminuye hacia el cielo. O sea, es más frecuente en el recto. En el recto se encuentra muchas veces con un tacto rectal lo podemos sentir el pólipo. A veces el paciente refiere: doctor, voy al baño, dice, y siente que una bolita se sale y de ahí se vuelve a entrar, dice. Eso o es un hemorroide de grado 4, ya interna del grado 4, o es un pólipo, puede ser, ¿ya? Eso a veces con una anoscopía uno le hace al paciente y fácilmente lo encuentra, ¿no? La encuentra la causa. El 25% de los pacientes con cáncer tienen pólipos satélites. El riesgo de malignidad es proporcional al tamaño del pólipo, ¿ya? Un adenoma tubular de 1.5 centímetros tiene un riesgo de 2% de ser maligno, ¿ya? Cuando es velloso, el pólipo se denomina adenoma velloso y tiene un riesgo de malignidad de 35%, ¿ya? El adenoma velloso, o sea, cuando uno lo ve que tiene como vellosidades el pólipo. Toda pieza que se saca de toda parte del cuerpo hay que analizarla. Los pólipos, si uno encuentra estos pólipos solitarios, por más asintomáticos que sean, hay que sacarlo, ¿ya? Y estudiarlo. No se vean que nada. Un pólipo ahí, no le molesta, se lo dejamos, ¿no? No, hay que sacarlo, ¿ya? Y si es un sésil, no se puede sacar, ya, porque no hay como agarrarlo, porque es planito, no tiene cuello, ya, entonces se le saca biopsia, se le toma biopsia, ¿ok? Hasta ahorita no se quiere. Ya. ¿Cuáles son las manifestaciones de los pólipos? La persona puede pasar mucho tiempo sin saber que tiene pólipos, sintomáticos, ¿ya? Pero cuando se presenta pueden ser los signos. Este es el primer signo, el más frecuente, que el paciente baja. Dice: doctor, es sangrado.
¿Cómo es sangrado? De acuerdo a cómo haya sangrado el paciente, ustedes pueden darse cuenta de qué puede tratarse. Si el paciente dice, voy al baño ya, y hago mi necesidad y me limpio y el papel sale con sangre, y en la taza usted le pregunta si hay sangre, y dice, no, es solo el papel. Eso es casi un 100% de que son hemorroides, ¿ya? O pequeña heridita porque hizo una caquita dura, algo, y al limpiarse manchó un poco de sangre. Puede decir que gotean sangre roja, gotean la taza y mancha la taza y me limpio el papel también, ¿ya? Mancha. También gran posibilidad, ya casi un 80%, de que sean hemorroides internas, ¿ya? Hemorroides internas sangrantes. Es muy diferente que el paciente diga, doctor, voy al baño y sale un chorro de sangre, ¿ya? Ese chorro puede ser dos cosas. Una hemorroide interna muy grande que ya como son paquetes venosos, las hemorroides pueden lanzar un chorro, muchas veces sucede, o puede ser que sea sangre acumulada en el recto. El paciente va y esa sangre que se ha ido acumulando es lo que hay algún pólipo o algo sangrando, sangre se acumula en el recto, el paciente tiene ganas de ir al baño y hace un chorro de sangre, de la sangre de sangre. O en el peor de los casos, doctor, me han dado ganas y hice diarrea, y miré y no era diarrea, era sangre. Eso muy difícil, ya que sea una simple hemorroide. Eso significa que el sangrado viene más arriba, ¿ya? Y se está juntando la sangre en el recto. También si viene las heces fecales mezcladas con coágulos de sangre, eso tampoco es hemorroide. Eso tiene que haber un sangrado arriba que ha permitido que la sangre se coagule y se mezcle con la materia fecal y sale la materia fecal mezclada con coágulos. Entonces es muy importante las características de ese sangrado que pueda tener el paciente, ¿ok? Para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que está sangrando. Puede presentar dolores tipo espasmódicos, ¿ya? Dolor abdominal, ¿ya? Obstrucción cuando el pólipo es grande, ¿ya? Si el paciente se obstruye, hay que pensar de que hay un pólipo bastante grande. Prolapso anal es cuando el pólipo tiene un pedículo, como le dije, largo y medio sale del ano. El paciente se siente una bolita que se me sale, doctor, ¿ya? Y a veces le ha tocado y se entra, ¿ya? Ese puede ser un pedículo, ¿ya? Un pólipo. Y adenoma velloso puede causar diarrea mucosa, ¿ya? El paciente dice, cuando voy al baño boto mucho moco, hago caca y sale mucho moco, entonces puede ser un adenoma velloso. ¿Ok? Y bueno, está haciendo una extirpación de un pólipo juvenil, que su base es gruesa, pero lo saca, ¿no? Y aquí hay una poliposis múltiple. En todas partes del colon pueden aparecer pólipos, ¿ya? Como digo, los pólipos rectales pueden palparse al tacto rectal, pero también se los halla a través de una endoscopía, o sea, una colonoscopía, lo podemos ver claramente los pólipos, ¿ya? Que es la mejor forma, ¿ya? Y además, los pólipos pueden coexistir con un cáncer. O sea, si hay pólipos, hay la posibilidad de que más allá pueda haber un cáncer. Entonces, nunca hay que dejar de investigar todo el colon con una colonoscopia. El edema hemario, los pólipos van a aparecer como una falta de llenado. En la luz intestinal, una falta de llenado es porque el pólipo está ahí. Si es muy chico, tampoco vamos a tener un ojo muy crítico para poderlo ver, ¿ya? Con doble contraste es lo que decimos con aire, ¿ya? Se hace la tomografía con aire y se hace el doble contraste, ya son las tomografías virtuales, ¿ya? Las colonoscopías virtuales, ¿ya? Entonces, ¿qué examen nos muestran los pólipos? Sigmoidoscopía, colonoscopía y el enema opaco, ¿ya? Pero la colonoscopía es el mejor método para irlos a ver directo y al mismo tiempo, si es necesario sacarle biopsia, se le saca biopsia si no lo podemos extirpar, ¿ya? Entonces, esta es la colonoscopía que se hace al paciente. Pronóstico. Para los pacientes con pólipos es muy bueno el pronóstico, sobre todo suponiendo que los pólipos se eliminen todos y no sean malignos, ¿no? Los pólipos se descuidan, los pólipos que se descuidan pueden convertirse en un cáncer con el tiempo. Entonces, por eso es que no se deben dejar los pólipos. Como les digo, las complicaciones pueden sangrar, con el tiempo pueden convertirse en cáncer.
¿no? Son las dos complicaciones que pueden tener las pólipos. Y está un adenoma, después un cáncer en un adenoma, ya un adenoma en cáncer y acá un cáncer total, ¿ya? Entonces así puede evolucionar un adenoma, un pólipo adenomatoso a nivel. Primero ser un simple adenoma, después el adenoma tener un cáncer y después ya un cáncer tener un poquito de adenoma nomás ya, y después un cáncer total, ¿ya? Pólipo, esto es importante, es una secuencia que se hace ya entre lo que es pólipo y el cáncer, ¿ya? Y nos dice, la polipectomía, o sea, extirpar los pólipos disminuye el cáncer. Los adenomas se ven en el cáncer de colon. Si un paciente tiene un cáncer de colon y nosotros investigamos más, puede ser que encontremos pólipos adenomatosos, uno o dos más, ¿ya? Se ven en el cáncer. Y probablemente ese cáncer era un pólipo anteriormente y se transformó en cáncer, ¿ya? En adenomas grandes, ¿ya? Probablemente cáncer, ¿ya? Ya estén con cáncer si encontramos adenomas grandes, ¿ya? Una displasia grave de un adenoma que nos salga en el, ya evolucionará a cáncer. Si un pólipo presenta displasia grave, hay que sacarlo como sea, hacer recesión. ¿Por qué se va a evolucionar a un cáncer? Sí o sí, ¿ya? En los cánceres invasivos de colon hay tejido adenomatoso, o sea, probablemente antes eran unos pólipos adenomatosos que se transformaron en cáncer, ¿ya? Pacientes con adenomatosis familiar, 100% de desarrollar cáncer ese paciente. Tiene que eliminarlo, ¿ya? En poblaciones con cáncer hay más pólipos adenomatosos, ¿ya? El adenoma, riesgo de cáncer para toda la vida. Si tenés pólipos adenomatosis, toda tu vida vas a tener riesgo de desarrollar adenomas y si no te cuidas, desarrollar un cáncer. Así que la persona tiene que hacer control de SIDA, ¿ya? Los pólipos a los 50 años se pueden presentar y a los 60 años el cáncer, ¿ya? Entonces hay que extirpar. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de colon entonces? ¿Cuál sería? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma, ¿ok? Entonces, con el tiempo, los pólipos colorectales adenomatosos pueden terminar en cáncer y deben ser extirpados. Ya en la mayoría de los casos, los pólipos se pueden extirpar al mismo tiempo que se realiza la colonoscopía, como les dije, ya, sobre todo los pediculados. Se debe hacer una colonoscopía de seguimiento durante 3 a 5 años en pacientes que hemos extirpado pólipos adenomatosos, para verificar que no haya recurrencia de pólipos. Rara vez para los casos de pólipos con un alto potencial de malignidad se puede recomendar una colectomía, ya extirpar una parte del pólipo. Rara vez. Normalmente cuando son pediculados y extirpamos, la zona que hemos cortado del pedículo es libre de adenoma, libre de todo. Y si el pólipo tenía cáncer, generalmente la parte donde hemos cortado está libre de cáncer. Entonces, se hace seguimiento, pero no se dice hay que sacar el colon, no, porque era maligno el pólipo. Entonces, encontrar un pólipo con malignidad no significa que vamos a hacer resección. No, hay que ver que la parte donde hemos cortado es libre de cáncer, ¿ya? Y hacer seguimiento al paciente, ¿no? Entonces, está cómo se hace la polipectomía, ¿no? Se lo abraza, se lo corta y se lo libera, ¿no? Y a estudios histopatológicos, ¿no? Aquí también se abría el colon, pero no había colonoscopía y se lo extirpaba, ¿ya? Se lo cortaba y se volvía a cerrar el colon. Previa preparación del paciente. Eso es todo, amigos. Bueno, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Entonces, la canita para la poliposis, ¿cuál sería? ¿Cómo? La canita para la poliposis. Depende de la sintomatología que tenga el paciente. Si está con mucho dolor, ya hay mucho, tiene sangrado, hay que extirpar la zona que tenga dolor. Y a veces de todo. ¿Por qué los divertículos intramurales se llaman hipertónicos y los extramurales hipotónicos? Los intra
No, los extras, está mal ahí, perdón, me olvidé. Los extras son hipertónicos porque la presión nos hace que esa se vuelve. Los hipotónicos están haciendo, tienen mucha presión. ¿Qué le iba a decir? Pues son planos, pues no se los puede cortar. Entonces los planos se les toma biopsia. Si hay riesgo de malignidad en eso se tendría que hacer una extirpación. Claro, eso